En una época nosotros trabajamos mucho, era lo que son termas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esas termas nos tocó fabricarlas porque en esa época no entraban todavía las termas chinas. Eh, Como se han dado cuenta, no trabajamos con tubos de vacío, entonces son termas hechas con tubos de cobre. Bien, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuál es el principio de funcionamiento? El principio de funcionamiento es simple, ¿no? Mire, si nosotros tenemos esto aquí, un efecto, ¿no? Tenemos el agua caliente, el agua fría, entonces este aquí es el colector, este es el colector, entonces toda la radiación que llega acá se transforma en calor, calienta el agua caliente sube y se aloja en la parte más alta del depósito, y el agua fría, el agua que está en la parte del fondo está fría, baja a ocupar su lugar. Entonces, este es el principio que vamos a utilizar en todo. Y ese es el principio que utilizan todas las termas. Aún las termas de vacío trabajan con ese principio, ¿no? La luz es absorbida por la superficie de color negro, cubierta por una lámina de vidrio. A su vez el agua corre por esa superficie donde se absorbe el calor, o sea, el fluido, el agua, en este caso se lleva el calor, y se va a alojar en la parte más alta. De esta forma el calor podrá ser transportado hacia la parte alta, ¿no? Entonces de esta parte aquí se va acá. ¿Qué estamos haciendo entonces? La terma consiste en cómo diseñamos una superficie de tal manera que recoja la mayor cantidad de calor y podamos transferirla a un fluido, en este caso es el agua, y que se lleve el calor y lo almacene. Si nosotros logramos hacer eso, eso es una terma. ¿Cómo lo logramos? De diferentes formas, de diferentes materiales. El efecto que nosotros estamos viendo, o que es el que hace que el agua caliente se transporte del colector hacia hacia el tanque en la parte alta, se llama termosifón. El termosifón es una pequeña fuerza que se genera por la variación de densidad. Cuando se calienta el agua, varía de densidad, se hace un poco más liviana. Esa parte de hacerlo más liviana hace que flote, entonces se eleva y se coloca en la parte más alta. Sin embargo, ese principio es crítico. Si se agita el tanque, se rompe la capa límite laminar y ya no hay termosifón. Si la tubería es muy larga, no hay termosifón. Si la tubería es muy rugosa, no hay termosifón. Si esto no está conectado a la altura del caso, no hay termosifón. Entonces, lo crítico es cómo generamos el termosifón para garantizar la terma. Hay casos interesantes, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que algunos chicos han colocado unas termas y me decían, Pedro, me dice, en la mañana calienta y en la noche enfría. Al día siguiente tengo agua helada en el tanque. ¿Qué pasa? Entonces, básicamente son criterios de instalación. Hay que saber instalar una terma. No es tan simple instalar una terma, hay que tener los cuidados del caso. Entonces, eso lo vamos a ver un poco. ¿Cuánto cuesta una terma? Hacer una terma en forma artesanal, vamos a decir, con materiales muy simples. Podemos hacer termas con una calamina, con tubos de plástico de luz, con tubos de agua caliente, con tubos galvanizados, hasta tubos de cobre podemos utilizar. Entonces, cada uno tiene un costo. Entonces, dependiendo qué cosa queramos hacer, cuánto queremos que dure, podemos invertir en ello. Si nosotros solamente queremos demostrar que funciona, podemos hacerlo de tubos de agua caliente, de tubos de luz pegados entre sí. Y funciona. Colocamos una calamina como colector, encima colocamos de una u otra forma los tubos de agua, los tubos para luz conectados entre sí y calientan. Pero el día que ustedes lo dejan sin agua, encuentran los tubos como que se han achicharrado toditos, todo estirado. Se malogra en una palabra, ¿no? Se deshace. O los tubos de fierro galvanizado, que son relativamente más baratos que el tubo de cobre, pero que no se pueden soldar. Entonces, ustedes saben que hay que soldar en forma uniforme y la soldadura galvanizada normalmente lo hacen con soldadura de bronce, punto a punto. Entonces ahí si queda una partícula, un huequito, por ahí se sale el agua.
O cuando en esos puntos son donde se oxidan con el tiempo, ahí salen los huequitos. En Arequipa hay muchas personas, muchas empresas que hacen de fierro galvanizado porque es más barato. Entonces son grandes, ahora vamos a ver, tienen que compensar, ¿no? La diferencia del cobre, que es la soldadura es por capilaridad, es una soldadura de plata, pero que al llegar a la temperatura se ubica en todo el entorno. Por efecto de capilaridades se tapa todo el espacio, entonces garantiza la estanqueidad. Entonces, podemos conseguir termas desde $40 hasta $400, y en las comerciales desde $400 hasta $4,000. Hay termas que vienen de afuera, Solar Hard, que son muy carísimas, relativamente, que son buenas, tienen controles, todo, ¿no? Pero eso es lo que podemos encontrar en toda la gama del mercado, desde 40 hasta $4,000 por cada 100 litros de agua. ¿Cuáles son las ventajas o qué posibilidades tenemos de instalar una terma? Las posibilidades de instalar una terma básicamente son en los lugares donde haya buena radiación, porque la radiación no cuesta. Sin embargo, dependen del día, ¿no? Pero eso no es bueno cuando tenemos un albergue, por ejemplo, o un hotel. En un hotel uno llega y dice, yo quiero agua caliente, y tiene que haber agua caliente, si no me voy al del vecino, porque ahí tiene, ¿no? Pero hay formas de garantizar la continuidad del agua caliente. Una de ellas es, vamos a decir, sobredimensionan el sistema, y la otra es un sistema híbrido, un sistema conectado que puede solar electricidad, que puede solar gas. En nuestro medio, inclusive solar leña. Pero el solar gas es el más común y el solar eléctrico es el más barato. Entonces podemos o se puede adaptar una terma a cualquier tipo de climas. En Lima mismo, por ejemplo, en Lima, tenemos básicamente 3 a 4 meses que no hay sol. O sea que la terma calienta lo mínimo. La terma está en 20, 21 grados cuando la temperatura está en 14, 15 grados de temperatura. Y hay personas que no les va a gustar bañarse con esa agua, ¿no? Pues, vamos a decir, personalmente, mi esposa, mi hija, si el agua no está hirviendo, no se meten, ¿no? Entonces, pero sí hay forma de hacerlo. O sea, haces un sistema mixto y funciona. Entonces, por ejemplo, los 3 meses trabaja con un tipo de sistema con el gas. Y los siguientes 8 meses trabaja con el sol. Entonces, en esta época, por ejemplo, la radiación solar es más que suficiente. Y no te bañas sin enfriar el agua. Hay que enfriar el agua para bañarse, porque es tan alta la temperatura que tienes que enfriarla, ¿no? ¿Qué más? Tenemos ventajas y desventajas. Dentro de lo que son ventajas y desventajas, voy a tomar las ventajas de que se pueden construir en forma local. Si yo quiero, puedo construir mi terma. Consigo los materiales, lo hago, no tienen nada de otro mundo, son totalmente, vamos a decir, fabricables. En un taller intermedio podemos hacerlo. Las desventajas son que hay que hacer una inversión, ¿no? Los costos de inversión, si vamos a hacer una inversión para 20 años, pues tenemos que utilizar tubos de cobre, por lo menos, ¿no? La necesidad de personal técnico para su instalación. Ya les dije que hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Les comentaba que hay termas que calientan en el día y enfrían en la noche. Entonces, esos básicamente son efectos de instalación, ¿no? Calidad de instalación. Necesidad de material de construcción de alta calidad. Producción de agua caliente depende del día, de la radiación del sitio. Y por otro lado, las ventajas son que una vez que se tiene el equipo, los costos de operación son bajos. Bajísimos, casi nada. Una terma solar, los costos de operación son limpieza de vidrios. O sea, un paño, un poco de agua y listo, ¿no? Y eso es cada 15 días, ni siquiera es todo el día. Bajo costo de mantenimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que ver esto de acá, ¿sí? Entonces, vamos. En cuanto a lo que son fuentes, ¿de dónde saco yo si quiero ver la radiación de un sitio?
¿A dónde recurro? Pues hay 2 o 3 formas de recurrir. Primero, tenemos algunas fuentes nacionales relativamente confiables. Tenemos un mapa de radiación solar para el Perú. Tenemos un mapa que ya está hecho, digamos, para todo el territorio nacional. La desventaja es que está a colores. Entonces, el color nos indica la radiación. Entonces, para tener una referencia, podemos utilizarlo. Pero si nosotros queremos hacer exactamente una instalación, por ejemplo, fototérmica, puedo ir con mi radiómetro, medir la radiación, ¿no? Pero para hacer una instalación, por ejemplo, un patio o una instalación fotovoltaica, para hacer un patio solar, definitivamente hay que hacer un estudio en el sitio. Para el caso de termas, lo de la radiación es suficiente, lo del CENAMI. Y hay también otras fuentes. La NASA tiene una página, es gratuita. Entran a la NASA, le dan la latitud, le dan la longitud, y ustedes tienen parámetros como radiación, temperatura, humedad, inclusive vientos, para ese sitio. Y hay algunas otras páginas que son pagadas. Ustedes pagan y dicen, oye, necesito la radiación solar de los últimos 2 años para el distrito de Santa Anita. Ya, compa, te cuesta tanto, paga esto de aquí y te mando la radiación. Entonces, hay diferentes formas de agenciarse de esta forma. Sin embargo, las más comunes son las que les he dicho. Entonces, vamos viendo un poco, ¿no? La energía solar es la que recibimos y básicamente depende de algunos parámetros. Básicamente depende de ¿qué? De la posición de la Tierra respecto al Sol. Ningún día del año tiene una radiación similar, porque ningún día del año es similar al otro. La Tierra está en movimiento y se mueve a lo largo de los 365 días y está moviendo sobre su eje. Eso quiere decir que todos los días del año el Sol tiene diferentes valores para nosotros. En esta época se acerca más, en esta época se aleja más. Entonces, bueno, ese es un parámetro del que estamos viendo que depende del Sol. Además de ello, tenemos el movimiento sobre el propio eje. Entonces tenemos días que amanecen más temprano y tenemos días que amanecen más largo. Entonces eso tiene que, o influye a lo largo del día solar. Por ejemplo, nosotros aquí en junio, julio, amanece ¿a qué horas? Las 7 de la mañana todavía está oscuro. Y en enero, febrero, las 6 de la mañana ya está claro. Entonces miren, eso es la posición del Sol. La cercanía también es lo que aprovechamos. Y básicamente, ¿cómo se calcula para efectos de radiación solar? Son la radiación perpendicular. Radiación perpendicular sobre el Ecuador. ¿Qué pasa con la radiación que cae en estos puntos? Que están fuera del Ecuador. Entonces, cuando estamos nosotros, por ejemplo, en la latitud sur, ¿qué tenemos que hacer? Levantar esto de aquí para que quede en forma, vamos a decir, perpendicular a los rayos solares. Por eso es que todos los artefactos o todos los equipos solares tienen una variación en su instalación. Ese ángulo depende de la latitud del sitio. La latitud del lugar es lo que vamos a levantar. Por ejemplo, Lima está a 12 grados latitud sur. Nosotros tenemos que levantar 12 grados para tener, digamos, el horizonte para que los rayos estén cayendo perpendicularmente sobre la superficie. Entonces, eso tenemos que tener, ¿sí? ¿De qué depende? Nosotros tenemos una máquina, vamos a decir, o un elemento casi vivo, la Tierra. La Tierra no es estática, la Tierra es dinámica, ¿no? Está cambiando todo. Entonces, y el motor de todo ello es la radiación solar. Esto es el balance de la radiación solar. Miren, tenemos una cantidad solar, si nosotros tomamos la radiación solar que está cayendo en la parte extraterrestre y tomamos la que ingresa, vemos que, miren, una parte se refleja, otra parte se refleja en las nubes, otra parte llega a la Tierra. Tenemos diferentes grados de aproximación. Y aproximadamente el 50%, unos dicen el 50%, otros dicen el 47%, otros 48%, una cantidad menor al 50% es la que se queda en la
en la superficie terrestre. Esta cantidad que se queda es la que es el motor de funcionamiento de casi toda la Tierra. ¿Cómo se producen los vientos? Los vientos se producen de la diferencia de temperaturas entre el océano y la Tierra. Durante el día, la Tierra absorbe la radiación y se calienta más rápido, el mar se mantiene un poco más estable, entonces el aire que está sobre las tierras se eleva, formando una circulación de vientos. Durante la noche hace el proceso inverso. Y cuando se rompe este ciclo, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuando se rompe este ciclo? Miluska, ¿te recuerdas cómo se llama eso? Miluska es ambiental, ¿cierto? Cuando se rompe este ciclo Miluska, ¿qué es lo que pasa? Miluska. No me digan que estoy hablando solito. Kenji. Kenji, no te escucho. Laima, por favor, tú estás con el micrófono abierto. Dime. Sí, no, estaba pensando cuál es la pregunta aquí suya respecto a si se rompe este ciclo, que lo que, o sea, estamos hablando de tema de calentamiento global y todo eso. Exactamente, exactamente. Eso es lo que se produce, ¿no? Esto es lo que se produce en forma natural, ¿no? Esto es lo ideal. O la Tierra siempre ha trabajado así. ¿Qué pasa cuando nosotros le ponemos una cubierta? Si nosotros le ponemos una cubierta acá, esto se produce el efecto invernadero, ¿no? Entonces, la cantidad, en vez de reflejarse hacia el espacio, se refleja sobre la Tierra. Y eso repercute en el calentamiento global de la Tierra, ¿no? Y sobre eso es los problemas que tenemos en la actualidad, ¿cómo se llama? El efecto, lo que estamos tratando de pelear, ¿no? De que no elevemos la temperatura de la Tierra, entonces tenemos que buscar que esto desaparezca. Y esto normalmente es producto de la actividad humana, ¿no? Es producto de las industrias y todo. Bueno, pero lo que es malo para unos es bueno para otros. Nosotros podemos crear este efecto en una terma. Nosotros tenemos la caja, si es la caja de la terma, el elemento que, y le ponemos un vidrio, de tal manera que lo que entra no salga. Entonces eso hace aumentar nuestra temperatura en nuestra terma, o en nuestro secador, o en nuestro desfibrilador. Como ven, miren, el efecto invernadero en global, por ejemplo, es negativo para la Tierra, pero no para nosotros, para los usos que vamos a darle a pequeña escala, nosotros tenemos que crear este efecto para crear este incremento de temperatura. Miren, de ese 47, 50% que llega a la Tierra, nuevamente la Tierra lo refleja, el 28% es el albedo. El 25% lo absorbe la atmósfera y el 47% nomás lo absorbe la Tierra. Entonces, miren, la Tierra tiene un mecanismo de autocompensación. ¿Se han dado cuenta? Esta época de pandemia no había carros. ¿Cómo se limpiaron todo? ¿Cómo se limpió el ambiente? ¿Cómo se limpiaron los océanos, los pajaritos, el bosque, todo? Entonces, esto demuestra, por ejemplo, que gran parte de lo que estamos viviendo es parte de nuestra propia actividad, ¿no? ¿Cómo se distribuye a nivel del mundo la radiación? Miren, este es un mapa mundial y al margen de todo lo que pasa en el mundo, nosotros somos un lugar privilegiado, ¿no? Nosotros tenemos esta parte de acá que tiene mucha radiación, miren. Este color es lo máximo, está acá. Sur de Perú, norte de Chile. Miren, más que España, más que Estados Unidos, más. Y no tenemos grandes instalaciones como tienen ellos. Si se han dado cuenta, Europa tiene en sus carreteras grandes aplicaciones, tienen edificios con energía solar. Estados Unidos, ¿han visto? Es tremendo derroche. ¿Por qué creen que es eso? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Una vista más cerca de lo que es América Latina y una vista más cerca todavía de lo que es Perú. Esto es Perú. Entonces,
estamos viendo que nosotros tenemos un potencial inmenso, miren, en esta parte de acá, y justo el lugar de mayor aprovechamiento la tenemos acá, en Arequipa. En Arequipa tenemos el mayor asentamiento de termas solares. Creo que comentábamos al inicio, yo hice un estudio hace unos cuantos años atrás, no recuerdo cuántos, unos 8 o 10 años atrás, más, un poquito más, debe de ser 12 o 13 años atrás, y en esa época Arequipa solamente tenía entre 50 y 60 fábricas que hacían termas solares. Me imagino que en la actualidad habrá crecido más. Y es el único sitio donde se ha desarrollado este fenómeno. Sin embargo, las empresas arequipeñas no salen de Arequipa, o lo hacen muy esporádicamente. Termas solares se necesita en toda esta zona. Todo el Perú, básicamente vamos a decir la sierra y la costa. Y tienen que venirnos a comprar desde acá. Pero hay alguien más hábil que nosotros, los chinos, están inundando todo nuestro país con sus termas, las termas de tubos de vacío. Entonces, bueno, es cuestión comercial, ¿no? Entonces, pero esto explica por qué Arequipa es un polo de desarrollo en energía solar térmica. Y también Cusco, ¿no? Cusco tiene la primera planta solar de energía fotovoltaica. Cusco Solar, Tacna Solar y Arequipa Solar son los tres grandes patios solares conectados a la red. Estos, como les dije, son grandes generadores de electricidad que producen a partir de la luz solar y lo inyectan a la red pública. O sea, eso es lo que utilizamos. La labor de estas centrales es vender electricidad, ¿no? Y aprovechar la coyuntura de Perú. Entonces ellos son, vamos a decir, es un negocio para ellos, no es una parte. Y lo que sí se está aprovechando bien es que el Perú tiene compromisos ambientales, por eso es que se está haciendo. Si no, deberíamos de tener los recursos más baratos que tenemos para producir energía, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Han visto también que la radiación solar no es constante. La radiación solar está variando de un lugar a otro, de un mes a otro, de una estación a otra. Entonces, para ello se crean los patrones estacionales. Entonces, por ejemplo, dice que podemos ver aquí, en un sitio, por ejemplo, en Tumbes, tiene 3 en una época. Y en otra época tiene 5. En julio tiene 3 kilovatios hora por metro cuadrado por día. Y en julio tiene 5. O sea, no es igual. ¿Cómo hago para hacer yo una instalación? ¿Cuál uso? Entonces, esta variación es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, esto es una forma senoidal, ¿no? Sube más y baja menos. Y esto es cada año, ¿no? Es estación. Por eso, cuando hallamos las medias, o estamos tratando de hallar recursos, normalmente comparamos enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo. Nunca trabajamos con el promedio del año, porque es muy larga la variación. Entonces, cuando hacemos un cálculo, por ejemplo, de diseño, tenemos que tomar, ¿qué mes? ¿Quién me dice? ¿El mes más alto o el mes más bajo? No hay nadie. ¿Me hacen sentir Bueno, solo? depende del criterio con el que se quiere evaluar, no ingeniero, porque digamos, la intuición diría más bajo, pero podría sobredimensionar la instalación si es que elijo ese criterio. De repente para una instalación grande sí, pero para una relativamente pequeña, domiciliar un mes promedio. ¿Podemos parar 10 minutos? ¿Algún otro comentario? ¿Qué me dicen? Y sí, normalmente para cuando son a pequeña escala, tiene que ver mucho esto de acá. Cuando son los de gran escala, por ejemplo, vamos a poner en el caso de un patio solar que está vendiendo energía, a ellos conviene tener la mayor cantidad de energía, y es más, ellos aprovechan toda la energía que se recibe, porque todo lo que reciben lo venden. Pero en el caso si no producen, simplemente lo cobran ellos, ¿no? Pero en el caso cuando hacemos una instalación domiciliaria, es trascendental, porque vamos a decir, yo voy a diseñar mi terma, o voy a diseñar una terma para un hotel, y en el mes de julio, por ejemplo, calienta bien.
funciona. Y en el mes de Tumbes no hay. ¿Qué quiere decir? Que tengo que compensar esa parte de ahí. De ahí entran los criterios que hago. Compenso con otra energía, con gas, con electricidad, o hago mi diseño para el más bajo. Si hago mi diseño para el más bajo, en la época de julio me va a sobrar. Pero si hago para el más bajo, tengo que pagar esa parte para cubrirla. Entonces, cuando no hay posibilidades, entonces tienes que trabajar para el más bajo. Normalmente trabajas para el más bajo. A ver, les comento una vez. Una vez estuve en Huancavelica. Huancavelica es una zona muy fría, como ustedes conocen, Perú. Y hay un asilo que lo dirigen unas monjitas muy, muy amables, ¿no? Estas monjitas parecen que han caído del cielo, ¿no? Entonces, conversaba con ellas y me decía, mira, Pedro, nosotros tenemos, como tú has visto, curas y monjas que ya están con edad avanzada y aquí vienen a pasar sus últimos días. Y yo necesito agua caliente a las 3 de la mañana, a las 12 del día, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque un padre o una madre necesito bañarlo y no puedo hacerlo con agua fría. Así que no sé cómo haces, pero yo quiero que me garantices que va a haber agua caliente las 24 horas del día. Es un caso que no puedes salirte. ¿Cómo garantizas que va a haber agua caliente todos los días? Haya lluvia, no haya lluvia, haya sol o no haya sol, tiene que haber agua caliente en esa casa, ¿no? Entonces, en ese caso tiene que ser un sistema combinado, un sistema híbrido, ¿no? Un sistema combinado se hizo un sistema de electricidad solar, porque ahí no había gas en esa época, y funcionaba, ¿no? La cantidad de aporte que me comentaba la madre era aproximadamente un 12% más o menos que incrementaba su costo, porque solamente era en los meses de alta nubosidad. Era, si no me equivoco, era noviembre, diciembre o enero y febrero. La época que no se abría. El resto de tiempo tenían una radiación pero inmensa. Inmensa. Profe, Muy buena. Sí, yo por aquí le comento algo, pues viví muchos años también en Alemania y allí los sistemas eran bien interesantes. Había un edificio ahí en Berlín particularmente donde estuve, era un edificio como para 60 apartamentos y montaron un sistema también de colectores térmicos para calentar el agua. Y lo que usted acaba de explicar es cierto, o sea, la gente quería tener disponibilidad de agua caliente las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo que hicieron que me pareció muy astuto, pues, o que es como el, digamos, la convencional allá, es que además de tener sistema térmico, pones también unos tanques de agua grandes, como unos buffers, unas baterías de agua caliente, y adicional a eso se combina con sistemas a gas. Entonces, hay una cantidad de sensores que dicen, bueno, que cómo está el tanque 1 de agua, estamos bien de temperatura, cómo está el tanque 2, está bien de temperatura o no, y en función de eso el sistema toma la decisión si pone a actuar o no el calentador a gas. Pero se garantiza agua inclusive caliente por 3 días seguidos, así no hubiera sol. Así es. Sí, esa es una de las soluciones interesantes, ¿no? Esos son para los lugares donde, vamos a decir, la exigencia es máxima, ¿no? En el caso de la vivienda, vamos a decir, y eso encarece un poquito al sistema, pero te da la solución. Un hotel, por ejemplo. Un hotel no puedes decirle, señor, no hay agua. Entonces hay que calcular y hay que ver cómo lo garantizas. Y una de las formas de garantizarlo es eso, También ¿no? son exigentes con eso, ¿no? Sí, así es. En un hospital, por ejemplo, tampoco puede faltarle agua. Tienes que poner un sistema combinado. Entonces, les comento, yo aquí en la casa, por ejemplo, tengo un sistema que tiene más o menos unos casi 20 años, se tiene. Y funciona la época que no hay radiación en Lima. Solamente en esas épocas se conecta el sistema de gas. Después el resto del sistema trabaja con el sol. Apenas sale el sol, ya está calentando, ¿no? Es bastante eficiente. Es bastante eficiente. Entonces, para estos efectos, entonces, hay que tener mucho criterio, ¿no? Mucho criterio. ¿Cuál es el valor más grande? ¿Tomarlo en el más pequeño y que te sobre energía o tomarlo en el más grande y cubrir con otro tipo de unidad? ¿Qué más tenemos? ¿Saben la radiación solar de Perú, no? ¿O no tienen la idea de radiación solar de Perú?
no tenemos, la radiación solar promedio para Perú es 5.5 kilovatios hora metro cuadrado por día. Pero esto es para Perú, ¿ah? Pero si nosotros miramos Perú, miren, esto es Perú. La radiación solar acá, la radiación solar acá. Entonces, el promedio de todo esto es 5.5, lo cual para mí no es promedio, porque acá está en cuanto en 6, y acá está en 4. Entonces, normalmente, este promedio para Perú hay que disgregarlo por áreas o por partes. ¿Cuál es el promedio para Arequipa? Entonces, es mucho más confiable que decir promedio para Perú. ¿Cuál es el promedio para Pucallpa? Que es más confiable. Entonces, estos valores tienen que ver mucho los criterios de quién está haciendo la instalación, ¿sí?